¿Qué tal? ¿Cómo les va? Después de correr te duele todo. Eh, Acá está lloviendo, lloviznando, garúa, me hizo acordar el tango. Por lo tanto tuve que correr con mucho cuidado porque eh, las veredas y las calles tienen ese barrito, es muy resbalado, resbalás mucho, al menos hasta llegar a la ruta que es por donde corro. Hay una bicisenda y un lugar para correr, muy bien preparado, entre árboles. Está bueno. Y, y corro unos 7 kilómetros de ida hasta una iglesia que se llama Nuestra Señora Santa Teresita, que es un colegio, y vuelvo. Son 14 kilómetros. Me detengo en algún momento, contesto algún tubito mientras tomo agua. Eh, es casi ya una costumbre. Sebastián García de Luca, hombre de la provincia de Buenos Aires, actuó como un bonaerense y dijo: yo no puedo seguir en un gobierno, debe haber pensado, yo no puedo estar en un gobierno que atacan a mi provincia. Si una cosa que yo siempre respeté del bonaerense, donde yo milité toda mi vida, a pesar de haber nacido en la capital federal y vivido muchos años en la capital federal, yo militaba en San Isidro, provincia de Buenos Aires, ahí nomás. Es Puente Saavedra o la General Paz, Vicente López, San Isidro. Eh, Siempre me pareció interesantísimo el carácter del bonaerense. El bonaerense es muy bonaerense, es muy de su pueblo, es muy orgulloso de su pertenencia, digo, pero tuve que sufrir muchos años el descrédito de ser porteño, ¿no es cierto? Eh, y yo siempre terminaba diciéndole lo mismo: mire, yo puedo vivir en cualquier lugar del mundo, elegí vivir en San Isidro o militar en San Isidro, al menos téngame respeto por eso. García de Luca desnuda, con su renuncia, un problema que es muy profundo, muy serio, muy grave y que recién comienza. Que va a influir directamente en el destino político de Patricia Bullrich, no hay ninguna duda. Más allá de que, como Sebastián es un caballero, le agradeció a Patricia todas sus gentilezas, pero hizo hincapié en ese tuit que hay que defender el federalismo. Eh, no digo como radical, porque los radicales somos naturalmente federalistas. Es decir, somos un partido federal desde que nos fundamos en 1890. De hecho, la primera elección que ganamos fue en el 15, en la provincia de Santa Fe, 1915, con la ley Sáenz Peña. Pero la renuncia de Sebastián desnuda, o mejor dicho, evidencia, una situación de fondo que hay en el PRO, que yo creo que se va a solucionar con bastante rapidez, que es una cuestión de definir un rol, no liderazgo. El liderazgo para mí no está en discusión, el liderazgo es el de Mauricio, me parece, lo digo como radical. El que es evidentemente el dirigente es Mauricio Macri. Patricia es la dirigente de Mauricio. Si, si, lo, si la pones en la contradicción Patricia o Mauricio, Patricia se queda sola. Es mi opinión.
Y esta tensión que se nota con la renuncia de Sebastián se va a ir multiplicando. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ya hace la denuncia ante la Corte, exige la devolución del dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Las posibilidades, me da a mí la idea, las posibilidades de que la provincia de Chubut gane la litis es muy amplia. Y voy a explicar brevemente por qué, y no es una construcción ideológica mía, sino de un colega. La Corte, cuando tiene, así procede, la Corte cuando tiene que tomar una decisión respecto a un problema entre dos estados, es decir, un estado provincial y el estado nacional, recurre a lo que la Constitución llama competencia originaria, es decir, la Corte está para eso, para resolver problemas entre provincias y resolver problemas entre las provincias y la nación, porque somos un Estado federal. Si fuéramos un Estado unitario, como pretende Javier Milei, la Corte no tendría esa tarea designada por la Constitución. La Constitución le designa como competencia originaria a la Suprema Corte de Justicia intervenir en la disputa entre estados, entre pares. Por ejemplo, hay una vieja litis entre la provincia de Mendoza y la provincia de La Pampa por el tema del río Atuel. ¿Quién interviene? La Corte. ¿Por qué interviene la Corte? Porque es su competencia originaria. Cuando la Corte decidió sobre los fondos coparticipables de Córdoba y Santa Fe, ¿recuerdan? Creo que San Luis, apenas asumía Mauricio Macri, lo hizo en su carácter de su competencia originaria. Porque se reconoce que las provincias son estados. Y alguien tiene que mediar entre el Estado nacional y los estados provinciales que son pares. Esa es la función de la Corte. Si fuéramos un Estado unitario, no existiría este instrumento. Existirían otros instrumentos, como hay en Uruguay, que hay una Corte, la Suprema Corte de Justicia, pero que no dirime cuestiones entre el departamento de Maldonado y el Estado nacional. Eso se resuelve políticamente, la Corte no interviene en estas circunstancias. O con la Corte francesa, que tiene dos cortes, una Corte penal, o una Corte de carácter jurisdiccional, y una Corte constitucional. Nosotros tenemos en una Corte ambas competencias, pero básicamente la Corte es una competencia originaria, que tiene que ver con la relación entre provincias y la nación o entre provincias entre sí. Entonces Torres, el gobernador de la provincia de Chubut, le pide a la Corte que intervenga. Entonces la Corte va, cuando tiene que intervenir, pide los antecedentes. Entonces le van a poner arriba del escritorio a los supremos los tuits del presidente, los comentarios del presidente, los discursos del presidente, antes de tomar las decisiones que tomó, que las provincias, en este caso la provincia de Chubut, considera gravosa para sí misma como provincia. Entonces los voy a dejar sin plata, los voy a hacer sangrar, todo eso que dijo, lo dijo antes de tomar las decisiones. Es decir, todos estos comentarios extorsivos, porque no me votaron por esto, por aquello, porque son una manga de ladrones, de estafadores, todo esto
que fueron dichos antes de tomar las decisiones administrativas por las cuales se agravia el gobernador de Chubut, van a estar arriba de la mesa de los Supremos. Va a estar arriba de la mesa del procurador. Y el procurador va a opinar en función de esa documental. Y va a decir, mire, se tomó esta decisión administrativa luego de decir esto y esto. Es decir, hay una conducta que al menos, para los que hemos estudiado Derecho y lo hemos enseñado, es una conducta cuestionable jurídicamente hablando, la del presidente. Si el presidente se hubiera callado la boca, no había dicho nada, no, y tomaba decisiones administrativas, lo llamaba el gobernador y decía, mira, vamos, tenemos que ajustar esto, es decir, vos tenés una deuda a una tasa de interés que no me parece que es muy alta, ¿cómo lo resolvemos? Vamos a resolverlo, estamos hablando de 13 millones de dólares, no estamos hablando de una fortuna. Con regalías petroleras, 13 millones de dólares la provincia de Chubut lo paga en un año, en 2 años. Y si se puede refinanciar, se transforman los pesos en dólares y se negocia. Pero anoche de Torres, yo escuché el discurso de Torres en la legislatura de su provincia y lo que decía es cierto, es la primera vez que veo un acreedor que no quiere cobrar. Y hacen el jueguito esto de que mandaron el mail a un lugar equivocado. Hacen el mismo juego que hacen con Guillermo Franco. Guillermo Franco dice, está todo acordado y sale Milei y rompe todo. Ahora, todo esto, el procurador del Estado, es decir, el procurador de la Corte, lo va a tener arriba de su escritorio para hacer el dictamen de competencia antes que los jueces del Superior Tribunal de Justicia, de la Corte, emitan una opinión. Y ellos van a observar que esto es una conducta que tiene el presidente con todos los gobernadores menos con uno. Es como si fuera el actual gobernador de Tucumán, es como si fuera el Perovich o Mansur. No crean que estamos en presencia de un estadista de otra categoría. No, es la misma categoría de Mansur o del Perovich. Con la verdad no temo ni ofendo. Políticamente hablando, ¿no? Perovich tiene un problema penal pendiente. Yo no hablo de eso, hablo de su extracción política. Como sus diputados votaron bien, según el gobierno, al gobernador de Tucumán no lo agrede, al resto los agrede a todos. Inclusive a los muchachos del PRO que votaron y actuaron en la legislatura nacional, en la Cámara de Diputados, con los muchachos de la Libertad Avanza. Entonces, en este momento en que hay una situación de que un gobernador del PRO tiene que ir a la corte porque es agredido por el Ejecutivo, Sebastián toma la decisión de irse del Ministerio de Justicia y nadie, porque nosotros podemos tener muchos defectos pero no somos tontos, nadie puede negar que en esta decisión que ha tomado tiene que ver esta interna que ha creado artificialmente Patricia Bullrich con Mauricio Macri. Yo voy a contar lo que sé y nada más. Horacio tuvo una conversación, según lo que me dicen, larga con Mauricio. Le dije, mira,
Yo no soy majul, no estuve en esa reunión, que sí, lo que sé es lo que me comentaron, que más o menos lo que se conversó. Sintetizándolo, eh, yo juego acá, yo soy un fundador del PRO con vos, somos amigos hace más de 20 años, si te agravié o dije o hice algo o dije algo o alguna actitud. La relación entre ellos, me dicen, es muy buena. Yo me he peleado con amigos de toda una vida y después te olvidás. Y más si un ex alumno de Newman. Una característica de los alumnos de Newman. Yo no sé qué le pasó a Caputo, no se acuerda. Que sí, acá no hay una cuestión de traiciones. Acá hay una cuestión de caminos. ¿Qué camino va a asumir el PRO? Si no sos parte del gobierno, sos oposición. O desapareces. Los radicales volverán al radicalismo, los peronistas volverán al peronismo y los liberales quedarán sueltos por ahí. Y Mauricio no quiere eso, Mauricio quiere un PRO fuerte. Por lo menos eso es lo que le dice a los legisladores con los cuales yo hablo, nacionales y algunos provinciales. No, Mauricio quiere un PRO fuerte. ¿Tenía la intención de colaborar con este gobierno? Sí, tiene la intención de colaborar con este gobierno. Lo que no quiere este gobierno es que Mauricio colabore con él. Porque acá están discutiendo sobre números inexistentes. Si están, es decir, se lo resumo brevemente. Patricia sacó el 23% de los votos. No son de ella. Porque yo la voté a Patricia, no la volvería a votar nunca más en la vida. Anita la votó a ella, nunca más la va a votar en su vida. Por lo tanto, ¿de qué votos está hablando Patricia? Está bien, tendrá un núcleo duro, chicos, las señoras, amigas de ella de la capital, que eso no importa. Pero en términos generales, Patricia está políticamente, electoralmente, está terminada. Yo creo que Horacio también. Entonces me parece que están jugando al póker con plata ajena. Tanto Patricia como Javier. Porque el capital político de Javier propio será un 30%. Que ya no sé si lo tiene. Todo lo demás es prestado entre votos de Horacio y votos de Patricia. Menos el mío, que yo no voté, pagué la multa. No le pregunté a Ana qué hizo. Usted me parece que están jugando al póker con plata ajena. Y la plata venimos a hacer nosotros. Entonces, cuando ves que hay estas encuestas de empresas, las que mandan a hacer las empresas, no para saber cómo anda Milei, sino a ver cómo es el clima. Y el clima es malo, y la gente lo sabe. Came acaba de sacar un comunicado con el 70% de la capacidad instalada, las pymes están casi sin trabajar. Es decir, ¿cuándo va a empezar a haber despidos en las pymes? Abril, marzo, abril, mayo. Los economistas más optimistas y pro gobierno dicen que vamos a tener un trimestre muy malo. Y el problema de Argentina ni siquiera es la inflación, el problema de Argentina es la falta de empleo. Entonces, si vos no haces un diagnóstico correcto del problema, tenés un problema. La Argentina vivió los últimos, no sé, 40 años, 50 años con inflación alta. Y vivió,
creció, hubo inversiones, vinieron grandes capitales, etcétera, etcétera, etcétera. Se hicieron obras públicas, el país vivió. Es decir, somos un país que estamos preparados mentalmente para vivir con inflación, no te digo con hiper, pero con un nivel de inflación razonable sí estamos preparados. No somos Estados Unidos que le suben 2 puntos la inflación y se desesperan porque no saben vivir con inflación. Anual estoy hablando. A nosotros nos tenemos 15% anual y es una fiesta. 20% anual es una fiesta. El problema de Argentina no es la inflación, es la falta de empleo, es el hecho de que no hay empleo, el hecho de que se produce mucho gasto público porque hay que sostener un montón de familias que no tienen trabajo, que no tienen ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay un diagnóstico equivocado. Y encima el capital político de Milei o de Patricia son los sectores medios, y los sectores medios están siendo sistemáticamente castigados. Sebastián se avivó y dijo, me voy. Y es el primero del PRO que se va. No va a ser el último. Y de los pocos que hay. Porque si lo nombran a Pinedo, está Pinedo, Pinedo es simbólico. Es como Hernán Lombardi, el gordo es divino, pero es simbólico. Diputado por Capital, muy buen tipo extraordinariamente honesto, gran tipo, pero si está o no está es simbólico. Pero no es el caso de Sebastián, un bonaerense, un tipo con historia en la provincia de Buenos Aires, un tipo que yo diría es una pérdida importante y básicamente es un aviso. Patricia, nos vamos, no queremos estar en este gobierno. Toma una decisión rápido. Y Patricia no va a tomar una decisión, porque Patricia tiene que elegir entre ser ministra de Javier o ex ministra en el PRO. Prefiere ser ministra con Javier. Está muy bien. Ahora, el PRO no tiene más remedio que ser oposición. Por lo tanto, las conversaciones que empezaron hace un mes, pacíficamente, diría, tomamos un café, che, ¿cómo ves esto? ¿Cómo estamos? Pueden convertirse en conversaciones más profundas. Porque de hecho los gobernadores, los 5 radicales y los 5 del PRO juegan en yunta, es decir, juegan como un grupo, se dicen a sí mismos somos los gobernadores de Juntos por el Cambio. Es decir, mantuvieron el sello de goma, como hubiera dicho Balbín si estuviera entre nosotros. El sello existe. El problema es la Cámara de Diputados. ¿Qué decisión van a tomar en la Cámara de Diputados? Y ellos tienen que acompañar algunas cosas, otras no. ¿Cuánto va a tardar el PRO en unificar, hacer un interbloque con los federales y con el radicalismo? Porque está en el medio de la nada. Es como cuando vos tenés un pie en el bote y el otro pie en el muelle. El bote se mueve. Y te vas a terminar cayendo al agua. O estás en el muelle o estás en el bote. La política no puedes estar en limbo. O estás de un lado o estás en el otro. O te retirás. Como hice yo. Yo no estoy de un lado ni de otro. Soy oposición, obviamente, políticamente, soy radical, no tengo nada que ver con Milei y sus amigos, pero le deseo lo mejor.
Lo que está por venir es muy interesante. Eh, la Corte se va a ocupar de varios temas que tienen que ver con una conducta adolescente del presidente de la Nación. Porque esto de maltratar a los gobernadores, llamar ratas a los diputados, convocar la Asamblea Legislativa a las 9 de la noche, puede ocurrir, no tengo información, pero puede ocurrir que no vaya nadie, salvo los diputados y los senadores de la Libertad Avanza, que son un puñado. Si pasa eso, hacer la reunión en la presidencia de la Cámara. O puede ocurrir que vayan, y que vaya toda la política y no solo no lo aplauda, sino puede pasar cualquier cosa. Con un tipo que descrede el sistema democrático, maltrata a la gente y tiene el apoyo de un montón de personas que creen que la política, toda la política, es corrupta. ¿Hay corruptos en la política? Obviamente. Como hay corruptos en la actividad privada, como hay corruptos en las empresas, como hay corruptos la corrupción es un defecto del ser humano, no es patrimonio del accionar político. Ahora, todos, no, decir quién. Arrancaste atacando por el tema del fideicomiso. El más importante es el que le otorga el BID. Y eso lo administró el gobierno de Mauricio Macri. ¿Tenés algo que decir? Decirlo ante un juez federal, no en Twitter. Eso es lo que a mí me enferma de esta ola. Todos somos sospechosos. Bueno, si alguien cree que alguien cometió un delito, andar a los tribunales. Y no acusés, porque si acusás tenés que aportar pruebas, pero sí vos podés ir y pedir a un fiscal, mire, esta conducta a mí me resulta extraña, que yo le pido que investigue. Eso se puede hacer. Necesitas un abogado que te patrocine. Twitter no tiene jurisdicción. Y maltratar a todo el mundo a través de redes sociales te puede ocasionar un disgusto. No es la manera en una república, donde la Constitución dice que somos todos inocentes hasta que se demuestra nuestra culpabilidad. Yo creo que esta discusión en el PRO está terminada. Está mal que yo opine del PRO, pero soy un ciudadano. Como no estoy afiliado al radicalismo, porque acá perdieron mi ficha, soy un ciudadano que opina de una fuerza política. Y me parece que no va a ser una decisión, no va a ser una declaración inmediata, no. El año recién empieza, el año electoral en el 2025 arrancará en marzo del año que viene, es decir, dentro de 12 meses, pero lentamente se va a ir reconfigurando lo que alguna vez fue Juntos por el Cambio con un poco más de potencia. Porque hay que articular la oposición, porque si no lo haces vos, lo hace otro. Y nosotros no queremos que la alternativa sea el peronismo. Para que el peronismo no sea la alternativa hay que construir una alternativa creíble. Con los mismos valores, pero con educación, con respeto hacia el otro, digo yo. Nos vemos en unos días más. Yo lamento que lo que dije en el video anterior se esté cumpliendo y que las cosas vayan ocurriendo
Eso significa que todavía tengo amigos que me cuentan cosas que son ciertas. Ninguno de ellos se llama Guillermo Franco. Los quiero mucho, sean buenos, nos vemos la semana que viene.